Bueno. Bueno, chicos, un poco la idea de la reunión de hoy fue interesante. Digamos, las mismas pacientes con LLC en la sala y tuvieron complicaciones distintas asociadas a su enfermedad de base. Así que nos pareció interesante presentarlos los dos al mismo tiempo. De hecho, un caso ya fue presentado, ¿sí?, por Agus, uno de los casos que en realidad vamos a cerrarlo, para también contar un poco cómo terminó ese paciente, que no lo solemos hacer. Yo siempre recomiendo eso cuando hay un paciente muy interesante, no solemos cerrar los casos. Lo presentamos como caso problema y después no cerramos qué fue lo que pasó con el paciente. Así que un poco la idea era cerrar el de Agus, o sea que si ya lo conocen, y otro sí que va a ser original, digamos. Pero me pareció interesante presentar los dos al mismo tiempo para que les queden grabadas estas complicaciones asociadas al LLC juntas. Así que lo dejo a los chicos ahora. Buenas. Bueno, el primer paciente, lo vamos a ir en paciente 1 y paciente 2. El primero, el motivo de consulta, viene por una epistaxis con hallazgo de insuficiencia renal por laboratorio. Es un señor de 80 años de edad, funcional, 6 en 6. Y tiene antecedentes del diagnóstico de LLC, que fue en el 2012, es hipertenso, es lipémico, extractista y tiene diverticulosis colónica. Además, el señor tiene el diagnóstico de una hipogama, que tuvo infecciones a repeticiones, de hecho 3 neumonías en un año, con lo que tuvo infusión de gamma globulina. Tuvo también una celolitis orbitaria en este año, y en septiembre de este año empezó a presentar ciertas lesiones de características necróticas oscuras, digitales en miembro inferior, y úlceras que fueron resolviendo. Y además con una clínica que era compatible con parestesias en miembros inferiores, que viene de 2 años de evolución. En el momento que lo empezaron a estudiar a este paciente, le hacen un ecodoppler arterial y venoso, que no tiene ningún hallazgo respecto a lesiones hemodinámicas. Respecto a lo que es la enfermedad actual, el señor empieza con una epistaxis posterior, que eso fue lo que lo motiva a consultar en realidad, que fue espontánea y no mucho más. Y el 3 de diciembre de este año le hacen una TC abdominopelviana para hacer control de su diagnóstico del LLC, que había sido hace un par de años atrás. Le hacen el labo del ingreso, donde se ve una hipercalemia, hiponatremia, una insuficiencia prerrenal, una proteinuria, 2 cruces, y le hacen un eco renal vesical que no tiene nada. Este es el laboratorio del ingreso del paciente, donde podemos ver que viene con... Y unos días más, ok. Tiene 21.000 blancos con predominio de linfocitos y plaquetopenia y la anemia del paciente. Esta falla renal, 1,7 de CREA, le hacemos una orina completa donde podemos ver la proteína 2 cruces y hematíes. Se le solicitan hematíes dismórficos donde se ven presentes en un 90%, se pide la orina de 24 horas con una proteinuria de 2,4. Ustedes me dirán qué representaría eso. Un FENA de 0,23, es decir, compatible con prerrenal, y se le pide un perfil reumatológico donde tiene los complementos bajos, FAN, látex y ANCA negativo, y serologías que también son negativas en este paciente. ¿Sigo? Ok. Bueno, volviendo un poquito atrás, donde el señor ya empieza a consultar por el tema de las lesiones, de estas parestesias que tenía, se le hace un electromiograma en octubre de este año, donde informa que tenía un compromiso neurogénico crónico de grado leve en territorio radicular L4, L5, S1 bilateral, y sin signos de denervación. Y le hacen una biopsia de piel, donde ahí se ve que tiene microoclusión vascular e infiltración por esta leucemia linfocítica crónica. Por lo tanto, sí. A mí me creó confusión para hacer también vidas clínicas. La piel es internación. Ok. Porque es internación de la piel, ¿no? Es el 9 de diciembre. Me varié, puede ser. Lo de internación con lo que viene previo, sí. La piel está en eso, está en diciembre, digamos. Y siempre procesa internación. Y lo de no sí había sido ya 20 años. Es un antecedente. Ahí también hay algo de leucemia. Perdón, poco. No entiendo qué significa eso poco. Lo de la celulitis. Tiene el antecedente de la celulitis periorbitaria.
La biopsia de la piel del ojo. No, las úlceras de las piernas. De la pierna tenía una infiltración vascular por leucemia. leucemia y producción vascular. O sea, dice, la microscopía dice, para que no llegan a leer, dice, la sección encuentra epidermis que muestra aristémica, en dermis papilar se reconocen pequeños vasos con oclusión de su luz por material eosinofílico opaco negativo. También se reconocen densos infiltrados linfocitarios perivasculares y perianexiales superficiales y profundos. Compromiso perineural. Esa es la descripción total de la anatomía patológica de la esta inflamación. Lo del ojo, el electrocardiograma, es antes del. Sí, es posterior a ya esta historia que bien enseñó. Así que en resumen, este paciente, o sea, lo que yo les vengo explicando previamente, más lo que lo motiva a consultar, que en realidad fue su epistaxis y el hallazgo de la falla renal, es un paciente con falla renal, neuropatía periférica y lesiones en la piel. Y el antecedente de la LLC. Por lo tanto, acá es cuando nosotros le preguntamos a ustedes qué piensan que tiene el paciente. Sintomático. Realmente nunca puede matar el plano. Ya tuvimos un paciente internado este año con infiltración neurológica con un nervio periférico por una LLC. El antecedente de este año lo tuvimos un paciente de diente caído. Que cuando bajaba la seducción y era un. No, ¿cómo se llama cuando levantaba? Bien, en un CEPAT era seducción y era LLC que necesitaba. Raro, creo que así lo siguió. Pero es más sistémico lo que se está planteando. Pensemos que tiene piel, nervio y intracranial. Una enfermedad fuertemente productora de anticuerpos de todo tipo, ¿no? Hay una enfermedad productora de todo tipo de anticuerpos como la LLC, ¿no? Esto nos va a parecer algo sistémico. Y te reveló un poco el laboratorio también, que tiene un ratito. Ven abajo viendo el renal, pero la físico renal, Una debe figurar. evidentemente depositó complemento, lo menos porque tiene bajo, pero no es un lupus, ni una R, ni una causa inmune, porque los AMPA son negativos, y no es una secundaria hepatitis o sífilis, ¿no? Y nos muestra un claro compromiso, pero que el único hematúrico dimórfico, se lo comentar, con una tricitopenia linfocitaria. Cuando lo ves, los daños rotulares, a mí me sirve mucho estudiarlos, pensarlos si tiene o no tiene consumo de complementos que hablan de dividir a todos inmunes, de las que tienen, son proyectos complejos o proyectos así. El complemento me parece algo importante. ¿La epistaxis la consideraron por la plaquetopenia o por la hiperglicosidad? ¿Conocido de hiperglicosidad o de la plaquetopenia? Mira, no tenía, nunca llegó a ser la viscosidad, ni la LLC se plantea a partir de 100.000, 100.000 gramos por peso, y no tenía cadenas libres en necesitaba para pensar. Porque la hiperglicosidad es con células, y luego gasto cuando se utiliza, que son MMA, las LLC son la máquina de todas. Hemos tenido LLC con valores altísimos que no producen neutralizar, pero puede producir un IgM que da hiperglicosidad. Fíjate que más adelante no lo pusimos en el video, pero lo tenemos que lo tenemos igual en la cabeza. Después lo soltamos más adelante, pero un poco más y habló de infiltración intestinal directa, nunca dice, che, cuidado, que son varios órganos que están aliados, y después otra cosa. Ahí se cura algo más. También imagínense, ¿no? Porque a veces es un clásico y no se suele olvidar. Si uno ve el laboratorio que está solicitado, ahí que no puede ingreso, eso puede ser paciente. Falta algo de ese laboratorio, buscarían algo más, piensan en otra cosa. Es bastante completito, pero bueno. La punta de los dedos y la punta de la nariz, ¿cómo están? Las zonas aterales. En esta internación yo primero no vi ninguna alteración. No. En esta internación. Ha tenido lesiones ulcerosas en miembros
interpretadas como asociadas a este mismo síndrome. Lo que acá tal vez la reproducción muscular. ¿Tiene panorama o normal? No tenía nada que nos... Sí, no tenía nada que nos llamara la atención. Sí, de Obama cuando lo bueno, un dato que yo le gustaría una LC es una criogluconemia, una vacunística criogluconémica. Si uno tiene esa tríada, le falta la traducción, ¿no? Y la contestaría, lo que no, crisis, lo preguntamos no ha venido, no te faltas. Lesiones en piel que pueden ser vasculíticas, que son vasculíticas, tiene polineuropatía crónica, habría que ver si tiene miembros superiores, porque sí, miembros inferiores, a lo mejor son miembros inferiores. Puede dar polineuropatía y tiene falla renal y las criogluconemia pueden dar un renalitis, por supuesto. Bueno, en ese pedido, sí, una criogluconemia, un dosaje cuantitativo de criogluconemia, para ver qué otra cosa, ¿no? Para empezar. Es un elemento del famoso de la sábana de reguardadores que uno se olvida siempre. Digamos, ¿no? Hagamos un poquito. Lo dejo Juan. Tenemos una pregunta por causa, ¿no? El síndrome, básicamente, porque estamos hablando de gente, Bueno, efectivamente al paciente se le realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de criogluconemia que fueron positivos y la tipificación fue una criogluconemia tipo 1 compuesta por IgG lambda monoclonal. Acá, seguimos de atrás, Juan, Sí. acá es un dato que no lo anotamos, pero que lo tenemos, y para dejar el voto de las células. Si recibe el dato, se lo pongo, si recibe o no. Está crítico 6%. Crítico 6%. Si te sigue que dice algo, nos había dicho que tiene una organización social. El biologito es el mismo interés de todo el tubo, digamos, de plasma, ¿qué porcentaje de ese tubo precipita? Es el 6%, eso es el biologito. El hematocrito de la criogluconemia. Exactamente. La realidad es que normalmente nosotros conocemos el criogluconemia del 6%. Lo que no quiere decir que tenemos criogluconemia fisiológicamente las mismas cosas que el biologito debe hacerse el 6%, es positivamente positivo. Estos números son las que más pierden habitualmente. Pueden llegar a tener valores importantes, 70%, 50%, es altísimo de la terapia tipo 1. Son las que más son generalmente los más frecuentes, que son mielomas, ¿no? Pero también todos los trastornos glucóticos están asociados a los trastornos cognitivos, ¿no? Generalmente no hay mucha hiperglucosidad con el que por eso yo les digo un poco que yo desfraseaba un poco el mal los valores. El 6% es positivo, pero no nadie pensé que en ese concepto que puede llegar a tener beneficiar. Y un valor que encontramos en literatura es que muchas veces también se considera como parte de la respuesta del tratamiento. Por ejemplo, la respuesta del tratamiento favorable habla de que va de algo mayor al 10% menos del 10%. O sea, imagínense que un 6% a priori no sé que algo que es hiperdisociado. Eso respondiendo un poco, por eso me salía ese dato que nos llega poner aquí la pregunta de un factor, ¿no? Que cada vez nos encima que pensamos como síndrome asociado. Luego, tratamiento de la LDC y la respuesta de chivaje. ¿Cómo? Como respuesta al tratamiento de la LDC y la respuesta de chivaje.
hay cualquier cantidad de virus también por ahí que los consultorios con su LC, y su linfocitosis al hematólogo y dice, vuelven 6 meses, vuelven 6 meses. Aquí estamos muy interesante, lo vamos a tocar cuando tengamos ya los 2 casos presentados. Porque justamente hay un concepto que he dicho ya cuando tratar de los pacientes son distintos. Hay uno que uno que se trató de decir que sí, directamente, y otro que no. Pero lo retomamos cuando se señala los dos encima. Un concepto que hago en todas las precisiones es que una crioglobulina es una hemoglobina entero esta posee una carga crioglobulina de una precipita con una temperatura y cuando un plasma vuelve al estado original que y hay varias clasificaciones. Esta crioglobulina da una enfermedad patogenicidad, como en el caso de nuestro paciente se encuentran anticuerpos IgG monoclonales que pueden ser de tipo IgG, IgM, incluso IgA, pero que son todos monoclonales. Como se pueden manifestar en contextos diferentes de la gammopatía monoclonal de significado incierto o neoplasias malignas de salud. Macroglobulinemia de Waldenström o las tipos 2 se caracterizan porque pueden tener monoglobulina M monoglobulina, pero a su vez tienen actividad de otro tipo de anticuerpos anexados. Por ejemplo, factor V manifiestas en actividades tipo HIV o en algún tipo de enfermedades. El 100% de los casos, un 50% de relación en el tipo 2, que no tienen ningún contexto ni enfermedad. Tipo 3 son completamente policlonales, pueden ser IgM o IgG, y el trastorno está asociado a infección por el virus de la hepatitis C o a trastornos autoinmunes. Puedo lanzar como una traducción práctica de esto que me pareció muy interesante. Una abre la periodista también lo dice. Nosotros como clínicos, porque es una cosa muy común, yo también lo digo, me puedo indicar perfectamente. Vamos un poco al revés. Si yo sé que me va a hacer mi paciente, hay algunas enfermedades que no te puedes olvidar de los contextos de clínico. En este caso tenés la tipo 1 que tiene que ver básicamente con enfermedades confirmatorias. Enfermedades que tienen capacidad de tener esa monotonalidad. Enfermedades virus clásicos que vimos siempre, autoinmunes, las son todas, es yoga, la R. Así que también si la situación sigue para eso. El tipo de disco que voy a sospechar, el tipo de disco que voy a pedir, ¿no? Más allá de la herida, que ya acabamos de ver, como pacientes que toda bastante herida. En cuanto a la epidemiología, algo muy corto que quisimos tocar es, no es tan frecuente este tipo de complicación en pacientes con LLC, se da en 1 de cada 100.000 personas que tienen LLC, 15 a 20% relacionada con el HIV o enfermedades de tejido conectivo, hasta un 40 a un 65% con el virus de la hepatitis C, y si se complementa la coinfección entre el virus de la hepatitis C y el VIH, hasta un 64% o más. La tipo 1 representa el 5 al 25% de los casos de los pacientes que tienen LLC y tienen la crioglobulinemia.
Las manifestaciones clínicas van a variar un poco de acuerdo al tipo de cleidoglucinemia. En este caso, el paciente tenía muchos datos que nos orientaban a este tipo de cleidoglucinemia sin tener el resultado de la tipificación. El paciente tiene oclusiones vasculares, típico de la biopsia de piel que tenía isquemias distales y digitales que había presentado hace unos cuantos meses, fenómeno del Raynaud, que es común en los pacientes, lívidos reticulares, necrosis en piel y neuropatía periférica que venía hace 2 años atribuida posiblemente a este tipo de alteraciones. Artralgias no eran tan marcadas, pero en algunos casos tienen artritis. Enfermedad renal, sí, Javier. Claro, es muy importante la microdosificación. Cuando vos vas a la salud, se ve un poquito. Nuestro creo que es importante eso, que el medicamento funciona, la causa. Sí, eso mucho también funciona la microdosificación. Ok. Listo. Y enfermedad renal, que generalmente una glomerulonefritis membranoproliferativa en 30% de los casos hacen debut de estos pacientes. Mientras que la tipo 2 y la tipo 3, los síntomas son más constitucionales, son más inespecíficos, pero se puede manifestar con la triada de Meltzer, que es la debilidad del paciente, las plaquetas que tiene la plaquetopenia, y en algunos casos puede presentar también glomerulonefritis en un 20 o un 30% de los casos, que incluso estos eventos de falla renal se pueden repetir 2 veces por semana, incluso en varios meses. Ejemplo clásico, no fue el paciente durante esta internación, pero sí es un ejemplo de cómo se vería la tipo 1, las lesiones ulcerosas y necróticas en la piel. Esta tabla, bueno, es un poco lo que comentaba usted, digo, no me decía mucho, de hecho, voy a hablar de Lucas. Esta es una tabla que está sacada del CECI, muy de los libros de texto comunes. A mí me sirve un montón eso, me parece. Fíjense que las neuropatías se pueden dividir en complemento bajo y complemento normal, básicamente. Fíjense que las bajo son mucho. O sea, nosotros el paciente teníamos. Es otra forma de operar al paciente. Tenemos problemas de artritis, aparentemente que tenía antimórficos, una actividad de algo antibiótico, y con complemento bajo. De hecho, voy a aclarar, esto fue, yo llegué con el de lunes al tipo, está todo diagnosticado. Pero fíjense cómo, si vos entras a un clínico con complemento bajo, ¿cuántas hay? No hay muchas. Vos infecciosa, vos tóxica, tengo infecciones sistémicas como la rinitis, accesos viscerales. El lupus, que es famoso, el mecanismo, creo que viene después de un C3. Es decir, no es tan marcado. Es decir, yo también podía ver al paciente de ese lado. Fíjate, lupus me parecía tener, no tenía infección activa. O sea que no tenía, no podía no pedir, no se está utilizando el paciente. Así que a mí, como decía recién, el elemento complemento sustituye barato. Que por eso se permitirá en las listas sábanas iniciales incluso la expresión primaria en las pruebas glucosas. Vamos a ver el complemento listo, mínimo que tiene eso paciente. Complemento, para algo sirve. Un estudio barato, trabajamos plata, ya que la información te da. Si vos lo analizás, el consumo de glucosa tiene una lógica para acordarse cuáles son las jugadas. Si uno más o menos recuerda tiene una lógica de consumo. Bueno, y sí, en cuanto a la afectación renal, encontramos que a menudo resulta una enfermedad compleja, autoinmune, y es menos frecuente. Como resultado de la enfermedad trombótica, enfermedad tipo 1. La cleidoglucinemia fue la causa de la glomerulonefritis comprobada por biopsia en aproximadamente 2% de los casos en varios registros que se han presentado en los pacientes, es decir, a veces manifiestan con la glomerulonefritis en estos pacientes con la cleidoglucinemia. Y la glomerulonefritis membranoproliferativa es más común en la cleidoglucinemia mixta, es decir, tipo 1 y tipo 3, que en la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, perdón. Sí. Y en cuanto al tratamiento, ¿vale? Sí. Para cambiar un par de cosas, ¿no? Lo que decía acá estas quininas es que el daño renal por inmunocomplejos es más común en las cleidoglucinemias mixtas, que es una forma de decir cleidoglucinemia de tipo 2 y 3. O sea, hepatitis C, HIV, lupus,
ARG, básicamente. Y la tipo 1, la famosa monoclonal, porque traen como amarillo, un título bien burdo, rápido, no es más común la tipo 1 que la tipo 2 y la tipo 3. O sea, la menor cantidad es solo la tipo 2 y la tipo 3, y en mucho menor proporción de la tipo 1. Y la tipo 1 suelen hacer daños de otro tipo, básicamente, por estas proteínas clonales y también por enfermedades de depósito. Hay también, ese ámbito sobre la paraliza, que es un tema bastante apasionante, y suele producir mucha confusión. El tema de las proteínas clonales, que parece, puede parecer una múltiple. Digamos, un mecanismo posible es el depósito de inmunocomplejo en vez de la del glomérulo, inclusive una reunión energética y una regenerativa. Muchas otras entidades a nivel renal, como toxina, la finalidad proteica, y tiene que ver también con los enfermedades de depósito. Cuando uno pasa a estudiar el HIV, este tema, hay un montón de tipos de depósitos que van del famoso amiloide, donde las proteínas cobran otra estructura, naturalmente, a otros tipos de depósitos, organizados, no organizados. Yo lo que tengo como concepto es que no produce solamente daño por depósitos de complejos, como esa capacidad de formar el glomérulo y inclusive no nucleativa, como ejemplo, sino también producir efectos de depósito, digamos, a nivel glomerular y a nivel renal. Eso, no sé si se entendió. Se organiza por trombosis y por trombosis y por infiltración. O sea, no es la única causa de la inflamación glomerular por depósitos de complejos. Eso dice sí. Y que encima este mecanismo es más común en la tipo 2 y la tipo 3. Por tanto, en la tipo 1, que tiene el fondo más común, peligros tromóticos, efectos por depósito, como por ejemplo pasa con el idioma, un mismo razonamiento también. Y en cuanto al tratamiento de la globulinemia, va a estar enfocado al trastorno subyacente que la está causando y la naturaleza de la afectación que tiene el paciente. La tipo 1 está relacionada con trastornos linfoproliferativos y el tratamiento va centrado a la malignidad o a la patología de base que tiene el paciente, mientras que la mixta tipo 2 y tipo 3 va a ser siempre en pacientes que están sintomáticos en ambos casos, pero va a ir dirigido al trastorno infeccioso, autoinmunitario subyacente o a la vasculitis que puede ocurrir en el paciente como tal. El paciente evolucionó estable hemodinámicamente, sin ningún tipo de complicaciones, tuvo unas cuantas intercurrencias a una neutropenia funcional de foco abdominal que tuvo 3 días de antibiótico, y unas palpitaciones en el contexto del tratamiento con el rituximab, que fue lo que recibió. El paciente recibió terapia con corticoide, prednisolona, y rituximab enfocado a su trastorno de la LLC y la crioglobulinemia con la glomerulonefritis. Recibió su profilaxis con aciclovir y Bactrim y fue dado de alta con metilprednisolona 60 miligramos y posteriormente en tapering 40 miligramos y control ambulatorio con hematología. Considerado por biopsia, considerado nefrología, en algún momento de la internación y ambulatorio realizar una biopsia renal, pero bueno, habría que seguirlo a futuro y mirar si es candidato o si es posible hacerle una biopsia renal. La función renal quedó estabilizada, el paciente se fue de alta con una creatinina de 1.25. La atención es que la persona también va a considerar. En la OTE no teníamos, o ya como si estamos diciendo, que de Lugo ya no había entrado el 30 de noviembre, como hace 15 días después. Siempre el estudio cualitativo, tengo los tipos de proteínas, y si las tengo el objetivo de la identificación. Básicamente, ¿en qué consiste esa proteína? ¿Es hormonal, no lo es? Etcétera, para identificar. Es por 15 días. Eso se debe considerar que si cuando días no va a ser inmediatamente. Y ahí, contestando una cosa que ahorita comentando decíamos, fíjate que también fue siempre tratado con ricos. Vamos a ver este concepto se ha presentado como fue tratado. Yo te lo digo más, el tipo de este
paciente con la crío tuvo rituximab. Siempre acuérdense que el rituximab tuvo inmediatamente. Cada 3 semanas, 4 semanas en actuar. Es decir, que si yo quiero atacar ese componente inflamatorio con inmunocomplejos, con rituximab agudo, yo lo voy a hacer. Así que no corticoide. ¿Se entiende? Entonces, conceptualmente, cuando hablamos con la gente mato, que es un mayor al principio, este paciente tuvo un tratamiento para entregar la crioglinemia en sí. No en sí para el LC, por más que uno entienda que también ataca las dos cosas. Fue más específicamente hacia la crio. Vamos a ver la diferencia ahora con el paciente que presentó a vos y terminó, que tiene como que va a ampliar el tratamiento. No, no, pero el segundo paciente en teoría la segunda vez que presenta como Totalmente. entonces eso medio que cambia también el porqué. Vamos a ver, quiero que muy para el tema de tratamiento, así que ahora vamos a ver. Bueno, el segundo paciente, más cortito, ya lo habían presentado, pero queríamos contar más o menos cómo había evolucionado. Este paciente, bueno, se interna por una insuficiencia cardíaca congestiva en contexto de anemia. Como antecedente es un paciente de 83 años de edad, funcional, ABD 6 en 6, tiene antecedentes de leucemia linfocítica crónica, sin tratamiento activo previamente, diagnosticada en el 2018, diabetes tipo 2, no insulino dependiente, hipertenso, extabaquista, y también tenía una cirrosis en estudio, estaba pendiente la biopsia. El paciente ingresa, además de con este cuadro de ICC, ingresa con edemas, astenia, dinamia, deterioro de estado general, se hace un laboratorio y se evidencia una caída de 14 puntos del hematocrito. Y también tenía al ingreso una eco abdominal, que lo que informa es una esplenomegalia de 203 milímetros. Bueno, el estudio más importante que se hizo es el laboratorio y donde podíamos encontrar al ingreso un hemograma con 6 de hemoglobina, 17,9 de hematocrito, 41.144 leucocitos con predominio de linfocitos y las plaquetas sí estaban dentro de rango normal al ingreso. Tenía los reticulocitos elevados, 15,2, función renal con creatinina normal, la urea un poquito elevada, 88, la aptoglobina sérica estaba disminuida, menos de 5,8, eritro un poquito alta también, 32, la LDH aumentada, ionoraba normal, uricemia normal, y en el hepatograma tenía bilirrubina total, 9,94, expensas de la indirecta. Eso como dato relevante. Bueno, ¿qué piensa que tiene el paciente? No sé, los que no vieron el Ateneo anterior, si quieren, pueden mirar. Sí, lo presenté antes de que pasemos de año. Lo presenté porque había quedado a la guardia y fue el primer episodio. ¿Querés que vuelva? ¿Laboratorio? Si quieren preguntar algo más de cómo entró, o sea, lo contamos, obviamente. Era más resumido porque ya lo había presentado. Y bueno, la cirrosis, o sea, la habían interpretado, le habían descubierto en los estudios de imagen que le habían hecho y la interpretaban como cirrosis ya sea por infiltración de su enfermedad de base, también la versus cirrosis alcohólica por el paciente es ex alcoholista, pero hace 30 años que refiere no, o sea, ser abstinente, y si no versus NASH, o sea, los virus, todas las serologías negativas, y nada, nunca le hicieron biopsia, eso como que quedaría pendiente. Tenía, claro, pasa que sí, él se internó recientemente. Sí. Claro. Sí. Sí, incluso él también al ingreso tenía un poquito de ascitis, o sea, tiene en la eco abdominal. Y bueno, y también como dato importante, en el ecocardiograma Doppler y los estudios cardiológicos, digamos, no tenía nada, o sea, tiene un BI conservado, todo normal, y bueno, este laboratorio. La función renal normal también. Bueno, no sé qué piensan que tiene con todo esto. Les dejo el lado ahí puesto. Sí. El patrón, ¿no? ¿Cómo seguimos estudiando ese patrón? ¿Cómo?
vos pides los humus negativos, que lo que pedimos son humus. El proceso todavía. No, sí, se rompió el edificio en el más que decir que quizás ha sido No sé si. Sí. ¿Qué patrones uno podría encontrar en la función directa? Dos únicos patrones. Relacionado con la literatura. Paso. Más frecuentes. Bueno, ¿seguimos o espero? ¿Sigo? Esto no estaba todo en la guardia hacerlo. En medicina interna, esta de mantenido tan bestial, dos cosas. Demonios sagrados, no sabía que en realidad está bueno que nunca se va a hacer supervisando al paciente. Pero bueno, acá le pusimos toda la tipificación de la primera semana. Pero me parece que como pregunta si la guardia externa, la guardia externa es o sangró o tiene vida política. En base al concepto de funcionamiento de la guardia. Yo tengo lo que va a ver más o menos. Claro, esto ya pusimos una cosa que la semana. ¿Sigo? Sí, 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 el concepto de los impulsitos es una responsabilidad. Otra cosa para cuando una anemia, hay dos cosas pérdidas, hay que notar que diferenciar en el caso 4. La anemia por pérdidas y por Bueno, no tenía sangrado activo, signo de sangrado activo. Y sí, era una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes.
el inmunohematológico dio positivo, la prueba de Kunz directa reactiva, y bueno, se interpretó como una anemia hemolítica secundaria a la enfermedad de base y la leucemia linfocítica crónica. Ya había hecho un episodio similar de internación anterior, y bueno, ahora, claro, para generar suspenso, sí. Bueno, y para contarles un poco de cómo fue la evolución del paciente, bueno, él ingresa con el cuadro que le contamos, y después se realiza múltiples transfusiones, glóbulos rojos con gamma globulina, y ingresa para monitoreo hemodinámico en un team, donde hace balance negativo con diuréticos, y también ahí inicia tratamiento con corticoides. Y obviamente todo el tema de la profilaxis infectológica para neumocistis y para herpes. El paciente evolucionó bien, con una respuesta leve, pero sostenida en los corticoides, y también realizó, tratamiento con ciclofosfamida, 2 dosis. También después, más adelante en la internación, cuando los glóbulos blancos disminuyeron por debajo de 50.000, inició tratamiento con rituximab, que recibió 2 dosis y quedó pendiente, digamos, completarla ya por ambulatorio, digamos, posterior al alta. El paciente ya estaba en condiciones de alta y bueno, se siguió ambulatoriamente con hematología y bueno, quedó pendiente también la biopsia de la cirrosis que tiene. Bueno, acá nada, como gráficamente para mostrarles cómo evolucionó la hemoglobina del paciente, siempre, digamos, por debajo del límite normal, pero tuvo una evolución, digamos, un ascenso lento, pero sostenido, pero siempre ascendiendo, hasta más o menos al final de la internación, que fue el 16, 17 de diciembre, donde el paciente ya estaba con valores aceptables. Acá, no sé, pueden ver, había ingresado, perdón, yo estoy apretando ahí. Había ingresado con 6 de hemoglobina, que después en el laboratorio laboratorio siguiente más tarde, de 5,5, los blancos muy elevados, 46.300, y después al alta, que fue casi un mes después, se fue el paciente con hemoglobina de 8,7 y unos blancos de 4.900. O sea, muy buena evolución, se completó. Sí, sí. 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 Sí, tenía predominio de linfocito. Cuando ingresó, sí, 75 más o menos. Nosotros para los neumosis que también percusión, sí. También mejora, realidad que baja. Otra pregunta, que no lo recuerdo bien, si no, nosotros de los dos pacientes, ¿recuerdan el citogenético? ¿El citogenético? Primero, elección del cromosoma 17, era, ¿no? No estaba lo que tenían, tenía pendiente el TP53, tenía el bien, pendiente el TP53, el anterior, no recuerdo, no tenían educación de la cadena pesada, variable de hemoglobina, que digamos, así, a ver, me quería preguntar, pero no tengo preguntado su marco pronóstico. Y las elecciones no las recuerdo exactamente, pero digamos, en parte era eso. Pero se asocia con el TP53, digamos, la elección del cromosoma 17 se activa con el TP53, que en realidad es un determinado predictor de la respuesta del tratamiento a la nueva terapia que se va a definir. Eso, por ejemplo, es una de las cosas. A él le hicieron ese tipo de esquema, por el esquema clásico convencional, con aproximado. En un momento detectaron una posible que también era parte del esquema. Bueno, en definitiva, vamos a igual la idea de cerrar, no sé si. No, igual en el caso de aquí acá, parece que teníamos que terminar de cerrar el ejemplo que se pudo dedicar a uso en la parte de arriba. Es el tema de por qué se distinguen los tratamientos de ambos pacientes. Y ahí me va a conectar un poquito con todo lo que leí yo, que tiene que ver con los tratamientos de LNC particularmente. O sea, conceptualmente, en este sí se trató también de LNC. En el anterior no. ¿Por qué? Yo lo que me acuerdo que había leído, igual era muy básico porque lo que más orientado a la anemia hemolítica, era eso, que sí, el episodio de la anemia hemolítica se respondía a los corticoides, no hay indicación de que empiece el tratamiento de su LLC. Es decir, que lo empezaba cuando esta era refractaria al tratamiento e incluso a la combinación de un corticoide que era como el siguiente paso en la anemia hemolítica porque estaba
nivel, relacionaste el blog productor de la cultura. Lo que pasa es que, digamos, el tratamiento clásico de la LNC es totalmente ciudadana, típicamente, o llaman modernamente, que puede ser doctor, sí, familia, por ejemplo, de edad del paciente y la cambio de necesidad, y más modernamente, guiados o no, porque últimamente se lo medio que se lo ponen a todos es ir a hacer la terapia estadio que tiene que ver con pero quieren identificar los cuerpos 5 años, hace 5 años en Turquía, creo que se quedó en 2017, y hoy en día cuesta, pero se logra tratar así, pero lo mejor es el que decimos, tener el TP 53 activado, pero por supuesto en la dirección del 17, y es como un marcador, tiene la dirección del 17, y igual no lo apaga porque era de terapia. Y digamos que este paciente es un tratamiento de los familia, en relación al flor. No, en un momento con Ambrosino, que era parte de la familia Ambrosino, y estimado es uno de los conocidos. Lo que usted me dijiste en principio vos, la leucemia en principio actualmente tiene una mediana de sobrevida de 10 años y está visto que en los estadios bajos, o sea, los estadios no tan libres, no hay diferencia significativa con nuestro tratamiento con la sobrevida, lo cual es un punto importante. ¿Y a qué llamamos hay dos clasificaciones y más o menos el concepto general es el punto particular, yo no tendría que decir cuál es el signo cardinal de la LDC, como dijo Lucas, de la linfocitosis. Es el signo cardinal y es lo que está en todos los scores. Ahora, los scores empiezan a agregar compromiso sistémico, que es la parte más grave cuando hay compromiso de invasión de vaso, cuando hay cambios, cuando hay invasión de hígado, cuando hay, por ejemplo, plaquetopenia, cuando hay anemia, son puntos que empiezan a tomar características adelante y cuando llega a un estadio 4, la presión la que es como que ahí se plantea el tratamiento porque ellos sí tienen, a medida que aumenta el riesgo, baja la sobrevida. La medida de sobrevida de su paciente, que estadio 4, es un 18 meses. Cuando va en eso, uno intenta un tratamiento porque les ofrece mejor sobrevida. Lo cual, parámetros para iniciar el tratamiento, obviamente, sí, son estadios muy avanzados. Y el otro punto también que tiene para iniciar el tratamiento es si la enfermedad se vuelve activa de un par de puntos. A tener en cuenta que particularmente tienen un índice de duplicación de blancos, si duplica los blancos en un mes, en un año, perdón, esa duplicación claramente es más grave si duplica de 50.000 a 100.000 que si no se duplica a 20.000, ¿no? Eso también lo tienen en cuenta. La plaquetopenia es un punto, la anemia, la invasión de órganos, el vaso, y encima la clasificación, los criterios son semiológicos, también más de 3 centímetros debajo de la costilla, son cosas que tienen que ver con que uno interprete que la enfermedad está invadiendo el órgano así. Y, digamos, el señor tenía los criterios para tratar la enfermedad, había duplicado blancos. Y tenía plaquetopenia también, porque había ingresado con plaquetas normales, pero después tenían siempre bajas, digamos. También plaquetopenia inmune, o sea, digamos, como hace lo que pasó la plaqueta. O sea, la fisiopatología, de hecho, uno piensa leucemia, que también, por lo menos antes de probar el COVID, pensaba leucemia, que son es uno de los casos donde no es necesario el funcionamiento. Es una enfermedad, por ahí, obviamente, le necesita tratar un motivo específico que tiene que ver con por ahí evaluarse infiltración en la médula, pero no es necesario para empezar. Es una enfermedad de estadios más avanzados. La única leucemia que se puede hacer diagnóstico sin sangre periférica. El diagnóstico psicológico del flujo de sangre periférica es un patrón que nos mostró el plan científico, está el CDT, que es el 23, el 5, no me acuerdo de Tomás, es un panel típico que machea así. Incluso a él cuando le diagnosticaron en el 2018, le proponen hacerle una biopsia y él no quiere, o sea, le hacen el diagnóstico por periférica, digamos, claro.
digamos, y acá se plantea la duda, porque si bien hay un antecedente del algoritmo, la verdad es que estaba muy claro para hacer. Tenía como varios puntos para sumar para el tratamiento y además dentro de la segunda residencia de la ley, si no hay indicación, lo vuelvo a pensar. Yo, en este caso, claro, de una enfermedad que estaba, digamos, activa. En el LC, el nombre que recordaron, la realidad crónica, uno piensa en la enfermedad más estable, también con movilidad, pero más estable. En el caso se volvió activa y siguió tratando. En otro caso, lo que trataron fue la línea hemolítica, básicamente. Porque, digamos, el esquema de la línea hemolítica es. De hecho, uno busca, tampoco hay tanta evidencia de dar gamma-globulina, o sea, en realidad. El tratamiento en francés es más ese. Y otra de las cosas también uno piensa, cuando uno trata con nutricional, tiene en cuenta eso de las análisis. La gamma-globulina nosotros en el hospital abusamos de ella. Muchos pacientes, el año pasado habíamos abusado de la son pocas las indicaciones precisas de la gamma-globulina. Y desconocemos mucho a veces la toxicidad. Los pacientes están sobrecargados, tienen como solvente, vuelven a leer, sobrecarga. Usamos a veces indicación o no indicación de la Sí, pasa que él, en la internación anterior se había ido con corticoides, había respondido bien, y cuando empezó a desescalar, ahí empezó de nuevo con los síntomas, y bueno, es como que se hizo corticoide dependiente y empezaron. Y después en el anterior, la decisión de tratar es, digamos, en un punto de la vida, si bien a veces ustedes lo que funciona el esquema habitual que se hace, ¿no? Y quizás, si me piensan hacer la anotación, más adelante van a hacer lo que se intentó bajar la carga del biotipo, que se quiere, que se puede bajar un poquito esa cuestión. Luego van a estar en seguimiento de cómo evoluciona, pero es importante el concepto, yo por lo menos, antes de los pacientes no tenía tan claro algunos claves de la distribución de factor crónica, creo que de las cosas que me parecen son importantes tener en cuenta, primero que es una enfermedad estable, que hay que tener en cuenta cuándo puede llegar a ser tratada, simplemente la alerta, digamos, a unos valores que son críticos. Y el otro punto, que quiero que se firmara nos compete a nosotros, porque si es un paciente que tiene que resolver, me parece que tiene que ver con las comunicaciones posibles y con los pacientes, pero las comunicaciones son interesantísimas. Y además, pero digo, la deriva de consideración de la comunidad, yo le voy a tengo una última pregunta, a ver, que también son cosas especiales que leí, que alguna vez se puse a decir alguna situación interesante que me había olvidado. Si yo les digo criogluminemia mixta esencial, ¿qué se entiende a la cabeza? Hepatitis. Hepatitis C. Hepatitis C, me viene a la cabeza. Bueno, leí algo que me parece interesante, está bueno. Ahora, cuando uno dice la palabra esencial, ¿a qué se está refiriendo? No tiene causa. Claro. Saber algo que no es cierto. Pero ahí, yo se la hablé con ese tema. Antes digamos, de conocer la hepatitis C o de detectarla, los pacientes se